Este trabajo empieza ya hace un tiempo, por allá por el 2017, que hemos llegado a la comunidad y hemos compartido diferentes espacios, talleres, jornadas, Cumefelén, en fin. Hicimos recorrido por el territorio y la verdad que ahora, este último tiempo, hemos empezado a trabajar con un proyecto para la elaboración de un circuito turístico que involucra también como una parte del relevamiento territorial. Y bueno, en eso estamos como diseñando junto a la gente de la comunidad el proyecto. Nosotros, y en realidad la comunidad, observa que cada vez es más las personas que vienen al territorio, ¿no?, que hacen uso de algunos servicios que la comunidad ya está en funcionamiento, como camping, algunos salones también comunitarios, y la propuesta que está trabajando la comunidad consiste en articular, en unificar en una propuesta de un circuito turístico, un proyecto desde la comisión directiva y desde la comunidad que de alguna manera ponga en valor los recursos, el territorio, pero desde una mirada intercultural, ¿no? Un desarrollo del turismo desde la comunidad y centrado en la Paichil-Antreau, ¿no? De alguna manera también contraponiendo un modelo de turismo que se ha fomentado, se ha consolidado y se ha desarrollado ya hace varias décadas en un destino como es Villa Langostura. Entonces es de alguna manera hacer presente también que el pueblo mapuche, que fue visto, diríamos, desde hace muchos años, desde mitad del siglo pasado, como obstaculizador del desarrollo del turismo, bueno, ser protagonistas ellos, haciendo uso de su territorio de propuestas turísticas en verano y en invierno. ¿Cuáles serían las diferencias entre el turismo convencional y el turismo comunitario, turismo mapuche o turismo indígena? El turismo masivo es el que todos conocemos cuando llegamos a la villa, y este turismo que está pensado como un turismo comunitario, de construcción colectiva, que refuerce, fortalezca la identidad mapuche, pero también lo fortalezca desde lo cultural, desde lo político. Tiene que ver con un turismo que empiece a valorizar cuestiones que tienen que ver con la identidad mapuche. Eso es lo que se está pidiendo. Y no estamos pensando en un turismo masivo de ninguna manera, porque también está en juego la conservación, vamos a ponerla entre comillas, ¿no?, la preservación o el resguardo del territorio, y se está pensando en un turismo que pueda llegar, pero que también pueda aprender y pueda romper como esa mirada que existe hacia el pueblo mapuche. Bueno, ¿es viable, digamos, un turismo mapuche? ¿El pueblo mapuche tiene para aportar elementos a un turismo diferenciado o distinto al que conocemos? Sin duda, el turismo es una actividad económica y social, una actividad generadora de ingresos, pero también generadora de vínculos, y sin duda la mirada filosófica, la propuesta intercultural que está desarrollando la Paichil, que está construyendo de manera comunitaria y colectiva, es una apuesta, un desafío para otra forma de hacer turismo, ¿no?, para otros vínculos que además generen el turismo como una herramienta de visibilización de sujetos que están presentes hoy en el territorio, no como sujetos que estuvieron, como sujetos que hacen uso del territorio, que también apuestan a esta actividad, que es una actividad de servicio relativamente novedosa para el pueblo, pero que sin duda genera otros lazos que de alguna manera estarían colaborando a todos los procesos de estigmatización, invisibilización, racialización que se genera, ¿no?, y criminalización también hacia este pueblo. Entonces, una forma, una herramienta que ha encontrado también la comunidad como visibilizarse también en un vínculo con la comunidad local y también con los visitantes y turistas, que realmente son muchos los que llegan a estos territorios, ¿no? Y por otro lado también la propuesta de pensar en un turismo en el que no solo esté centrado en lo que la demanda quiere, ¿no?, sino un turismo que esté pensando en lo que ellos quieren dar a conocer y lo que no quieren dar a conocer. Bueno, entendemos que antecedentes de turismo indígena o turismo mapuche, bueno, aquí en la provincia de Neuquén hay, ¿qué nos pueden decir al respecto?
sobre esos procesos, ¿no? Extendidos en el tiempo. Hay propuestas, hay iniciativas, ya se ha gestado algunos territorios o comunidades dentro de lo que hoy es Parque Nacional Nahuel Huapi y Olanín, a partir de la política de comanejo, que empezaron a construir otros vínculos, ¿no? En el cual también entró el turismo en la agenda del comanejo y empezaron a tener las concesiones que antes Parque se las daba a privados, ¿no? O terciarizaba, ahora en manos en gestión o administradas por comunidades del pueblo mapuche. Hay distintas experiencias individuales, familiares y comunitarias, generalmente en temporada estival. Solamente conocemos la experiencia en el invierno de la administración, la gestión del Parque de Nieve Batea-Mahuida, en lo que hoy es cercanía a Villa Pegüeña por la comunidad Puel. Pero todas de alguna manera están dando cuenta de que este sujeto, ¿no? Que étnico, social y económico también en estos territorios puede ser parte del desarrollo del turismo en esta zona, ¿no? En la zona de los lagos, en la cordillera. Y se aprende mucho, ya hay, en algunos casos, ya hay 2 generaciones de familias del pueblo mapuche que están llevando adelante emprendimientos turísticos de manera familiar y comunitaria, y bueno, hay un balance en general positivo. Bueno, también hay balances propios de cada zonal, pero sin duda es una actividad que que está siendo cada vez más protagonista las comunidades de esta zona. Bueno, uno poniéndose a pensar quizás en esta zona, en esta región, tanto del sur de la provincia de Neuquén, también compartiendo el lago Nahuel Huapi, Villa Langostura con Bariloche, y el turismo internacional y de renombre que tiene esta región, digamos, es sano pensar en un turismo mapuche teniendo en cuenta este contexto natural en el que estamos. Sí, yo creo que es revitalizante pensar alternativas diferenciales a ese turismo masivo o ese turismo mercantil que existe, ¿no es cierto? Me parece que esta es una alternativa válida que tiende a revalorizar lo natural, pero también lo cultural y lo identitario, y creo que ahí está el fuerte de este tipo de proyectos o este tipo de propuestas que pueden aparecer en un determinado territorio, en una determinada LOF, pero que tiene como objetivo conectarse en una zonal que es más amplia. Entonces me parece que vienen como a romper con este turismo que nos han impuesto, que todo se vende, todo se compra, apunta hacia otra forma de vida, hacia otro tipo de turismo y hacia otros visitantes, pero también a la comunidad local e inclusive para ellos mismos, que también necesitan como tener esa conexión, salir de estos territorios y poder compartir. Me refiero a la comunidad o a la zona, ¿no? Entonces también se está pensando como en esa articulación más macro, más totalizante, no solo de Paichil, sino también que involucre al resto de las comunidades, tal como vimos hoy. ¿Por qué la universidad pública, o en todo caso, por qué la academia se involucra en este tipo de temas? Bueno, son varios los desafíos, creo. Primero, la universidad pública, creo que tenemos como la responsabilidad de aportar en procesos territoriales, identitarios, sociales, políticos, para generar herramientas que no contribuyan a la desigualdad existente social y territorial que se da en esta zona, ¿no? Sino todo lo contrario, colaborar en procesos de equidad, en procesos de distribución, de fortalecimiento territorial, y en eso entendemos que de distintas formaciones disciplinares, que también es una deconstrucción que tenemos que hacer, porque muchas veces en los planes de estudio la mirada intercultural no está, la tenemos que construir por fuera, y creo que los espacios como los que estamos compartiendo hoy y estas instancias también de construcción conjunta hacen que trabajemos en otras miradas que también nos colaboran a nosotros a pensar distinto nuestras formaciones y nuestras participaciones laborales, ¿no? Y desde ahí la universidad pública tiene un rol fundamental, porque somos trabajadoras también, docente, investigadora de la universidad, y es nuestra función colaborar en esos procesos
bueno, que son parte también de las necesidades de las poblaciones y de los sectores sociales que históricamente han sido marginados, vulnerados, bueno, marginalizados en estos territorios. Conscientes de que también hay un interés creado del municipio de Villa Langostura sobre este espacio de la comunidad paichila Antriao que viene, digamos, reivindicando como territorio comunitario y que, bueno, la disputa o la insistencia del Ejecutivo Municipal no cesa en esa intención de volver a quitarle este lugar, esta zona del lago Correntoso a la comunidad paichila Antriao. Sí, somos conscientes de que no solo es el municipio, el Estado nacional, en algún momento parques, sino también los privados. Es como que el territorio está completamente particionado y las familias se tuvieron que acomodar a lo que les dejaron y en ese proceso, digamos, hubo también todo una recuperación que fue necesaria llevar a cabo. Entonces somos conscientes de que del otro lado hay actores que son muy poderosos, pero creo que el camino es por acá, el camino es nosotros desde la academia, con ese compromiso político, ideológico que tenemos, ir rompiendo como esas cuestiones en torno a estos actores que son bastante importantes. Dijiste municipio, estado provincial, parques en algún momento, pero los privados acá presionan y mucho, y la sociedad también es como muy particular, entonces, bueno, sabemos que vamos detrás de algo que va a llevar un tiempo, pero que creo que es necesario afrontarlo por todos los frentes, como viene haciendo la Paichil ya hace un tiempo bastante largo. Háblenos un poco del equipo de trabajo que conformaron ustedes y un poco cuál es el plazo que se han fijado, ¿no?, en este objetivo con la comunidad paichila Antriao. Plazos no tenemos así tan fijos porque lo estamos trabajando de manera, como te contábamos, colectiva o conjunta, y los plazos los va poniendo la comunidad, ¿no? Son, diríamos, a medida que van construyendo articulaciones y también, bueno, como directrices o sí, un poco las ideas generales que se van estableciendo, vamos trabajando de manera conjunta a través de talleres, de debates, hemos hecho algunos encuentros virtuales, ahora tuvimos la oportunidad de poder desarrollarlo de manera presencial en el día de ayer en la biblioteca Bayer, acá en la localidad de Villa Langostura, y la idea es partir de distintos saberes, de distintos conocimientos y herramientas que tenemos tanto la comunidad como el equipo que venimos trabajando. Nosotras, bueno, somos geógrafos, geógrafas, también colaboran con nosotros algunas historiadoras y licenciados y licenciadas en turismo, todos de la Universidad del Comahue, y en el marco de un proyecto más grande que se llama La reproducción de las desigualdades en la Norpatagonia, que pertenece al IPEC, que es un instituto, el Instituto Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales, de bipertenencia entre la Universidad del Comahue y el CONICET. Entonces nosotros trabajamos como en esta línea específica en este territorio para hacer un aporte puntual al proyecto que la comunidad está interesada en consolidar. Es súper grato el encuentro que siempre tenemos, la verdad que creo que ese diálogo de saberes que vamos construyendo conjuntamente va dando sus frutos. Como yo dije, es un proceso y tal vez los resultados no sean inmediatos y no se vean, pero es un proceso que vamos construyendo colectivamente, entonces también somos muy respetuosas de los tiempos de la comunidad, de las decisiones internas que tienen que tomar en cuanto a su organización, en cuanto a lo que quieren, los tiempos y demás. Pero creo que en esta construcción vamos de a poco en ese proceso de manera colectiva. Yo 2 o 3 puntos que para marcar de lo que hemos estado trabajando estos días. También la comunidad nos da cuenta y nos muestra que lejos de que los proyectos que se están gestando adentro de la comunidad vinculados al turismo, lejos de ser competitivos entre sí, como muchas veces se nos presenta en el mercado turístico urbano o nacional o internacional, se intenta o se trata de que sean complementarios, ¿no? En el ofrecimiento de servicios o de productos. Y por otro lado también lejos de
folclorizar el pueblo mapuche, ¿no? Que muchas veces también hay una apropiación de parte del turismo, del marketing, lejos de pensarlos desde ese lugar también como sujetos activos o protagonistas y referentes de un territorio en el que también el turismo puede ser parte de ese proceso. Entonces creo que nos enseñan, en cada encuentro aprendemos muchísimo de otras formas de mirar el turismo, de concebir el territorio y de los vínculos también, porque la gestación del proyecto es un vínculo intercultural en sí, ¿no? Entonces creo que eso es lo más rico, la propuesta y el aprendizaje que nos llevamos de la Paichil.